una nueva y potente actualización de la última cámara de Insta360, la Ace Pro, y os voy a contar todo lo que incluye, sin dejarme nada, y por qué tenéis que actualizar lo antes posible. Lo primero, conectamos a la cámara a nuestro smartphone a través de la aplicación de Insta360. Te dejo los enlaces para descargarla en la descripción. Simplemente nos vamos a ajustes, seleccionamos firmware y nos aparece este mensaje con la última versión y las novedades que nos incluye. Ojo, antes de darle a confirmar, recuerda que con cada actualización vas a perder todos los modos personalizados y ajustes que tengas, ¿ok? Si en tu caso no tienes o quieres hacerlo a través de un smartphone, también tienes la posibilidad de descargar este firmware desde la web oficial. Os dejo el enlace en la descripción y después solo tienes que meter ese archivo en la memoria microSD y encender la cámara. Una vez acaba esta actualización, nos vamos al menú de ajustes, configuración y en la información de la cámara vemos la nueva versión instalada. Así que vamos a ver qué trae, ¿no? Lo primero, y que seguramente hayas visto por ahí, es que si eres motorista, a partir de ahora cuentas con integración para los intercomunicadores de cascos, tanto para captura de audio a través de estos sistemas, como para el control por voz para un gran número de marcas y modelos de marcas como Sena o Cardo, y del que puedes ver todas y todos los modelos en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Y por cierto, ya que estás por ahí, no olvides suscribirte al canal. Si no te aparece tu modelo en la lista y ya tienes la cámara, pruébalo porque seguramente funcione. Seguimos con otra actualización y es que, como sabrás, en el modo vídeo, cuando antes elegías vídeo 4K a 30 frames por segundo o menos, se activaba automáticamente la opción de HDR, ¿verdad? Pues ahora vamos a poder desactivarlo o activarlo a nuestro gusto. Pero es que no solo lo vas a poder activar el modo HDR en vídeo normal, ahora contamos con esta misma opción tanto para vídeo en grabación en bucle como en el modo pre-frame, ya sabes, ese vídeo súper amplio que luego puedes editar y que ya te conté en la guía más completa de la Ace Pro que te dejo por aquí arriba. También el ajuste de la nitidez del vídeo ha sido cambiado y ahora lo vas a poder encontrar en el menú de opciones avanzadas en todos los modos de vídeo, pero en el de Pure Video no está. También vamos a tener la posibilidad de conectar el control remoto antiguo, ya sabes, el Insta360 Action GPS Remote. Y es que, por si todavía no lo has visto, Insta360 ha lanzado el potente Preview Remote, un control remoto con imagen en tiempo real de lo que ve la cámara y del que te he contado todo en este vídeo que te dejo por aquí. Y por cierto, si estás interesado en comprarlo, aprovecha ahora con las ofertas de invierno de Insta360 que tienes en mi canal de Telegram, donde te dejo ofertas todas las semanas. ¡Corre! También vamos a contar con el potente Clarity Zoom, ese zoom que no pierde nada de calidad ni resolución en las fotografías, pudiendo ampliar sin perder nada de detalle, aunque no va a estar disponible en la resolución de 48 megapíxeles, solo en la de 12, aunque me parece muy bien porque se aprovecha más este sensor que monta la Ace Pro. Muy bien. Y por último, en el modo webcam, sí, ese modo que no venía de fábrica cuando lanzaron la Ace Pro y que ya se incluyó en la primera actualización, ahora vas a poder aprovechar el Clarity Zoom y contaremos con un bloqueo facial inteligente que lo que va a hacer es ampliar las caras que detecte automáticamente, aunque me parece que deforma un poquito la imagen, bastante bien si la tienes colocada lejos. Por otro lado, en la parte más negativa, hemos perdido algunos ajustes manuales en el modo de Pure Video, como puede ser el ISO o la apertura, quedándonos únicamente con la exposición, el balance de blancos. Una pena, la verdad, sobre todo para los más expertos y que les gusta ajustar al máximo su cámara. Te dejo por aquí con dos de los mejores vídeos de la Insta360 Ace Pro y nos vamos a ver en el siguiente vídeo.